menores de la fuerza-potencia, pero a velocidades que intentamos que sean más o menos buenas, circuitadas, y esto es indudablemente la mejor herramienta de consumo de grasa. En un center. Pero esto obviamente se da también en los deportistas. Bien. Es decir, a ver, dijimos que la masa libre de grasa es compuesta por todos los tejidos sin grasa, incluyen huesos, músculos, órganos y tejido conectivo. La realidad es que más o menos se toma que el hueso, los órganos y el tejido conectivo es una constante y por lo tanto la modificación de la masa libre de grasa en un sujeto está determinada básicamente por la masa muscular. La composición corporal, es decir, esto de fraccionar las masas, no pensar solo en el peso, es un mejor indicador de rendimiento que el peso y la talla. Las tablas tradicionales de peso y talla no son útiles para estimar las características de un atleta. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos índices muy simples de utilizar, como el índice de masa corporal, donde nosotros a un tipo le medimos el peso sobre la talla al cuadrado, y si es un sedentario, sabemos que si tiene más de 25 tiene sobrepeso, si tiene más de 30 es obeso. En los sedentarios no sirve y es muy buena utilización. Sí, insisto, peso en kilos sobre talla en metros al cuadrado. Tipo que pesa 70 kilos dividido 1,70 por 1,70, este te da un número que se llama índice de masa corporal. En los sedentarios pretendemos que sea menor de 25, y si sabemos si es más de 30 es obesidad, si es más de 35 es la obesidad gigante o la obesidad mórbida. En el atleta es muy común encontrar que su índice de masa corporal supera los 25. ¿Por qué? Porque su peso es muy alto, pero no porque tenga grasa, porque tiene masa muscular. Entonces, las relaciones peso-talla en los atletas no nos dan una información real. No nos dan una información real. Hay muchas formas de medición de la composición corporal, indudablemente la antropometría es el método más utilizado. Se dice que esto es densidad corporal, se lo puse como para que cómo se hace, pero no tiene mucho sentido, hay algunas máquinas complejas, pero indudablemente la medición antropométrica es la herramienta que más utilizamos. Si uno tiene de un sujeto peso, talla y pliegues grasos, ya tiene una información muy útil. Muy útil. Ya eso nos permite construir, elaborar caminos de toma de decisiones en la mayoría de los sujetos. Calculen que un hombre más o menos tiene que tener ninguno de sus pliegues grasos, el pliegue graso, no está el graso. Es esto, medimos esto. Un hombre, ninguno de sus pliegues tiene que estar por encima de 10 milímetros. Una mujer puede estar cercana a los 15. Es decir, que ya haciendo una medición rápida sabemos si le sobra grasa o no le sobra grasa. Obviamente encontramos jugadores de rugby con pliegues por encima de los 50 y de los 60, que hablan de volúmenes de masa grasa superiores, excesos de 20-30 kilos. Esto es muy común en el rugby. No es tan común en otros deportes. En el fútbol sí encontramos sobrepesos de 4 o 5 kilos, que es muy importante para el fútbol, pero excepcionalmente encima de eso. Así que esto es muy interesante. Obviamente con el tema mujeres tenemos un gran problema, porque cuando una mujer joven viene a mi consultorio, yo siempre le pregunto es, ¿con quién la tengo que comparar? ¿Con la mujer sana o con la mujer argentina? ¿Por qué es esto? Porque la mujer argentina tiene una visión de los porcentajes grasos muy baja. El ideal femenino de mujer es muy magro. Viene a usted y dice, doctor, mire lo gorda que estoy. Te hacen así en la panza. Y vos decís, sí, soy gordo, ¿qué hago conmigo? Entonces, realmente es un grave problema la mujer deportista. Por lo tanto, a veces hay que hacerle entender que no es necesario que siga adelgazando, que si sigue adelgazando, la pérdida de grasa le va a hacer que tenga una pérdida de la producción de estrógeno. La pérdida de producción de estrógeno le va a dar amenorrea secundaria, le va a dar falta de menstruación. Digo que no se puede jugar tan fácilmente. Si a eso le agregamos que encima las mujeres habitualmente son anemias, tenemos generalmente graves problemas nutricionales y de la toma de decisiones en estas cosas. Bueno, otros métodos como la bioimpedancia. Bien. Haciendo un primer análisis de las personas, después tenemos que analizar lo que comen.
Y yo creo que lo primero que les quede en la cabeza es que cuando uno come 6 tipos de sustancias diferentes. 6. Y solo 6. 3 que nos dan energía y 3 que no nos dan energía. Las 3 que nos dan energía y que se llaman macronutrientes son las proteínas, carbohidratos y las grasas. Y las 3 que no nos dan energía se llaman micronutrientes, son Vitaminas. no, vitaminas, minerales El agua. y agua. Las 6 son muy importantes, cada cual con su relación. Es decir, que nosotros tenemos que comer un balance de estas sustancias. El organismo tiene básicamente 2 tipos de sustancias. Las sustancias energéticas, la nafta, y las sustancias estructurales funcionantes. Ahora, por un lado, el combustible y por otro lado, el motor y el chasis. Con la diferencia que en el cuerpo humano ninguna sustancia es solo estructura. Nosotros no tenemos pared y luz. Nuestras paredes hablan en el cuerpo humano. Por ejemplo, la membrana de la célula muscular, que es supuestamente es una estructura, las proteínas que forman esa estructura tienen una función. O son enzimas, o son transportadores, o son receptores. No hay nada que solo esté así. Todo funciona, si no seríamos muy ineficientes. El hueso, que parece que fuera una cosa inerte, regula el metabolismo del calcio. Todo tiene función. Por lo tanto, nosotros tenemos de los macronutrientes azúcares, grasas y proteínas, que es de lo más importante y de lo que en realidad las 6 cosas las modificamos con la dieta, pero de los macronutrientes, los hidratos de carbono son básicamente energía, poca estructura, mucha energía. Las grasas son 50% energía, 50% estructura. Las proteínas son básicamente estructura y poca energía. Aunque esa poca energía tiene una función metabólica muy importante, dan poca energía. Por lo tanto, cuando hablamos de energía nos referimos más a los hidratos de carbono y algo a las grasas, pero donde el hidrato de carbono es la clave, es la nafta principal de nuestro organismo. Cuando hablamos de proteínas nos referimos más a la estructura. ¿Está claro esto? Vamos a hacer primero algún análisis de algunas cosas que a mí me gusta discutir de estas cosas. Hidratos de carbono. ¿Por qué se llaman hidratos de carbono? Porque por cada molécula de carbón tiene una molécula de agua. Es carbón hidratado. Eso es lo que da el nombre de hidrato de carbono. Está formado exclusivamente por carbón y agua. El hidrato de carbono son muy pocas sustancias, hidratos de carbono, pero básicamente el hidrato de carbono son complejos y simples. El complejo es porque es muy grande, el simple es porque es muy chico. Imagínense algo así como que el hidrato de carbono complejo es una cadena y el hidrato de carbono simple es el eslabón que la forma. ¿Sí? Así que el hidrato de carbono complejo está formado por una serie de eslabones iguales, que es un hidrato de carbono simple. ¿Hasta acá estamos? Hidratos de carbono complejo hay 3 en la naturaleza. Uno en el hombre, o en los animales, 2 en los vegetales. Los vegetales tienen 2 tipos de hidratos de carbono complejos: la celulosa y el almidón, y nada más. La celulosa es la que le da la estructura a la planta, la famosa fibra vegetal. El almidón es lo blanco, lo que nos engorda de la papa, del trigo, del maíz, del arroz o del choclo. ¿Sí? Lo blanco. Las 2 cadenas, el eslabón es el mismo, que es glucosa. En los 2 casos,
cada eslabón, tanto del almidón como del